Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mi muy querido doctor Alfonso Gómez Rossi, gracias por conectarte con nosotros cada lunes para que hablemos de historia. Hoy, un 15 de agosto, desde Inglaterra, desde el puerto de Plymouth, salieron en 1600 un grupo de peregrinos que se les conoce como los padres peregrinos o los Pilgrims allá en Estados Unidos, que fundaron las primeras colonias en el continente americano. Mi estimado Fofi, buenos días. Hola, buenos días. Y sí, ya hemos hablado de ellos en otra ocasión, cuando hablábamos Sí, sobre el Thanksgiving, ¿no? Pero ahora lo que exacto. nos interesa hablar es por qué sí son importantes para la historia, ¿no? Aparte de que crean el Thanksgiving, ellos son parte de un proceso político que culminaría con la fundación de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, hablemos un poquito de sus antecedentes para saber por qué son importantes en la historia, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es justamente de lo que hablaban Rubí y tú, y es sobre todo sobre regímenes fallados, ¿no? Ujú. Porque los peregrinos y su ideología van a surgir a partir de los fracasos del rey de Inglaterra, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? El rey de Inglaterra, Enrique VIII, era un buen católico. De hecho, el Papa lo nombra el defensor de la fe, pero se quiere divorciar de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. En sí, Enrique VIII no tenía ningún problema con la Iglesia Católica. El único problema que tenía era que no le daban el divorcio de Catalina de Aragón. Por lo tanto, decide separar la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica. Pero esta separación es un cambio de figuras, porque lo que Enrique VIII va a hacer es decir, de ahora en adelante, el que va a gobernar la iglesia ya no va a ser el Papa, sino que va a ser el rey de Inglaterra. Ahora bien, cuando Enrique VIII hace este cambio, mucha gente que tenía esperanza de la reforma protestante deseaba que se alineara más con la reforma protestante de Martín Lutero en Alemania, ¿no? Pero lo único que hizo Enrique VIII fue hacer 7 modificaciones al ritual católico y dijo, esta de ahora en adelante es la iglesia de Inglaterra. Cuando él fallece, le sucede su hijo, Eduardo VI, y Eduardo VI se convierte en un paladín del protestantismo. Y dice, no, de ahora en adelante la iglesia, que era tan católica, ahora va a ser mucho más protestante, pero la bronca es que Eduardo VI se muere y le sucede su hermana María Tudor. Y María Tudor lo que dice es que de ahora en adelante Inglaterra va a ser un país católico, ¿no? Todo esto ocurre en un periodo de 30 años. Y lo que vamos a ver es que los ingleses estaban sometidos a una serie de regímenes políticos en el que la religión solamente era utilizada como un instrumento de poder por parte de los reyes y que tenía la finalidad de controlar a la población. Lo que esto hizo fue que las personas creyentes dijeran, bueno, ¿cuál es la verdad, no? Hemos tenido 3 monarcas, uno que separa a la iglesia de Roma, pero que conserva el ritual católico. Otro que se vuelve protestante y quiere imponernos el protestantismo severo. Y después la hermana que nos impone el catolicismo otra vez. Y entonces lo que empezamos a ver aquí es una insatisfacción por parte de la población protestante con el gobierno, porque ya no confían en el gobierno. Asumen que el gobierno, en lugar de estar pensando en la salvación de las personas, que es la finalidad del cristianismo, el cristianismo lo que nos promete es que si nosotros seguimos un código de conducta determinado, un patrón determinado, tenemos garantizada una salvación, ¿no? Pero esta salvación depende de la información que recibimos. Y si la información que se recibía en ese momento variaba con cada monarca, pues la población lo que va a hacer es empezar a alejarse de las ideas del gobierno y de la iglesia de Inglaterra. A la muerte de María Tudor, conocida como María Sanguinaria, la Iglesia Católica es proscrita nuevamente en Inglaterra y sucede al trono Isabel I, Isabel la Grande. Isabel determina que se va a regresar a la Iglesia anglicana y que ahora el rey de Inglaterra va a determinar todo lo que tiene que ver con el ritual de la iglesia. Particularmente va a ser importante para ella, por ejemplo, el largo de las capas de los sacerdotes, ¿no? La manera en la que el ritual se va a llevar dentro de las iglesias. Y lo que tenemos es que en la Reforma Protestante estas cosas no son importantes. Para la Reforma Protestante lo que importa es la salvación. Y la salvación para los protestantes era un deber personal que se lograba a partir del estudio de la Biblia, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es que empiezan a surgir grupos clandestinos de personas que lo que quieren es separar la iglesia verdadera, la iglesia de ellos, de la iglesia anglicana, porque el Estado ya es un problema.
Y lo que empezamos a ver es que se empiezan a formar diferentes grupos, sobre todo en la clase media, en lo que dicen, no nos importa lo que diga el ritual, lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Y van a ser más adeptos de Calvino. Calvino dice que hay varias cosas que habla Calvino, pero sobre todo habla de la predestinación, ¿no? Hay personas que están predestinadas a salvarse y otras que no. Y los separatistas, los separatistas anglicanos lo que buscan es romper con la iglesia anglicana y con el Estado. Ahora bien, en 1599 el gobierno inglés hace obligatorio que todos tienen que ir a las misas o al servicio anglicano. Y los separatistas deciden que esto va en contra de su religión, así que emigran muchos de ellos hacia Holanda. La mayoría de estas personas eran granjeros que vivían en la zona de la frontera entre Escocia y la parte central de Inglaterra. Cuando llegan a Holanda, participan dentro de los servicios calvinistas, pero no se sienten identificados con los holandeses. Empiezan a trabajar además en las fábricas textiles de Holanda y ven que es un trabajo muy arduo. Sus hijos empiezan a adquirir diferentes costumbres que para ellos eran demasiado liberales y se cambian a otra ciudad que se llama Leiden, en Holanda, tratando de contrarrestar lo que ellos consideran los efectos perniciosos de Holanda. Pero descubren que Holanda está entrando también en una crisis. Por culpa de España, se puede decir, Holanda había sido provincia de España, pero había firmado una tregua de 12 años que ya iba a vencer, lo que significaba que Holanda pronto iba a estar en guerra. También la industria de la lana estaba encareciéndose, por lo tanto, hacer textiles era mucho más caro y era mucho más competido. Y finalmente deciden que pues Holanda es un país que está lleno de otros grupos religiosos porque es el primer país que practica la tolerancia religiosa y que esto es nocivo para sus hijos. Y es entonces cuando ellos deciden que van a irse a una de las colonias inglesas en el Nuevo Mundo. La idea aquí es que iban a conseguir un patrocinador que se los llevara a Virginia y en Virginia iban a trabajar durante 7 años como sirvientes y después de esos 7 años ellos iban a ser libres para poder irse a buscar otros terrenos donde practicar su religión. Toman un barco en un día como hoy para zarpar hacia el Nuevo Mundo, ya habían dejado Holanda y estaban en Inglaterra, y posteriormente van hacia Virginia. Lo interesante es que por una tormenta el barco se desvía y en lugar de llegar a Virginia, llegan a Massachusetts. Y ahí ellos consideran que son libres, que no tienen que cumplir con este contrato de 7 años donde trabajarían como sirvientes. Y lo más interesante es que ellos hacen una ley que se llama el Compacto del Mayflower. El Mayflower era el barco donde ellos viajaban. Y aquí lo interesante es que este es el antecedente de la Constitución de Estados Unidos, porque estos grupos separatistas veían al Estado como un problema, pero ellos acordaron que como personas iguales y con igualdad de trato, tenían el derecho de crear leyes que beneficiaran a todos. Y para vivir en Massachusetts, ellos determinaron que tenían que crear una serie de leyes que lo rigieran, que no representaran al rey, sino que representaran el interés común y los puntos de vista religiosos de cada grupo. Y entonces lo que tenemos es un contrato colectivo de cómo vivir juntos en sociedad a partir de reconocer que todos somos iguales ante Dios, ¿no? No ante la ley. En ese momento todavía no llegamos a ese punto de la historia. Pero es justamente entonces esto lo que es el antecedente de mucho del ideal americano, ¿no? De que una persona puede emigrar a Estados Unidos y puede superarse a sí mismo porque es visto como una persona igual a las demás. Sabemos que eso en muchos casos no funciona, podemos verlo con la comunidad afroamericana, ¿no? Pero en general esta es la idea que antecede a la Constitución. La idea de que el Estado es problemático porque cambia sus políticas, la idea de que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de buscar por sí mismos lo que está bien para ellos y la idea de que hay una igualdad que representa a todas las personas a partir de principios religiosos. Sí, la idea de libertad individual, pero que solo se aplicaba entre ellos mismos, entre los blancos peregrinos que venían de Exacto, sí. Inglaterra y protestantes además. Y mi querido Alfonso Gómez Rossi, nos decías muy bien hace un momento que esta es una magnífica representación de cómo a lo largo de la historia de la humanidad, ante estados fallidos, ante gobiernos fallidos, las poblaciones, algunos grupos poblacionales deciden emigrar. En aquel entonces, en el siglo XVII, había la oportunidad de ir al Nuevo Mundo y poder tener libertad religiosa y libertad política. Hoy por hoy las condiciones están más difíciles para poder emigrar, pero es en mucho, mi estimado amigo, ese ejemplo de cómo se ha tenido, cómo se ha obligado la inmigración, cómo se ha obligado
el desplazamiento de poblaciones a partir o tal vez de nuevas oportunidades económicas y en este caso también por persecuciones políticas y religiosas, amigo. Sí, definitivamente sí. Ahora, no fue tan fácil. Recordemos que cuando Ujú. ellos llegan era un territorio habitado por indígenas. O Exacto, sea, no era un territorio vacío. Entonces también estamos viendo una invasión donde un grupo se exacto, siente oprimido, pero llega a oprimir a otro, ¿no? No podemos evitar esa conclusión. Pero sí, a final de cuentas, esta idea de que todos somos iguales, aunque para ellos solamente eran los hombres blancos protestantes, exacto. va a ir creciendo para ir envolviendo a toda la humanidad, ¿no? Exactamente, porque la llegada de los peregrinos significó el genocidio para las poblaciones indoamericanas nativas allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre, agradecidos de poder escucharte. ¿Dónde te hallamos? En Twitter, @Fofi5. Gracias a ti. Gracias, recibe un abrazo. Pausa y seguimos contigo, Igualmente. Puebla.mx. Gracias. Seguimos contigo, Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las tres redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla. Regresamos. Vamos a hacer un enlace hasta Beijing con la periodista Francis Martínez. Ella se encuentra en China, en una residencia periodística, para que veamos estas terribles diferencias que de pronto existen entre naciones que sí tienen un proyecto progresista de izquierda o socialista, como se pretende propagar en nuestro país desde el gobierno federal, y las enormes diferencias en cuanto a los servicios públicos y a sus líderes que hay allá en el gigante asiático con este país. Diferencias de las cuales también podemos aprender sin duda alguna. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, Facebook y Twitter. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.